Una vez por semana tenemos, cada 2 semanas tenemos este espacio en el que hablamos básicamente de cómo prevenir que se acabe el mundo, ¿no? Más o menos es así. Más o menos, Sí, claro. ponele. Hablamos de medio ambiente, hablamos de sustentabilidad, hablamos con la loca del tupper, ella es Dafna Nudelman. Dafna, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, muy bien, y cuando quieren lo hacemos todas las semanas. Qué genia que sos, qué genia que sos. Oíme, Dafna, hoy te rebauticé al aire, Nafna Dudelman, te dije. Ah, bueno, esa es la historia de mi vida, igual me han dicho, Faena creo que por ahora va ganando el ranking. ¿Cómo te dijeron? Faena. ¿Faena? Es que como Alan. Bueno. Nafna Dudelman. Este por lo menos es simpático. Fauna me han dicho. Bueno, tengo un ranking ahí de Dafna, cosas raras. ¿qué significa y de dónde viene el nombre? Es inicialmente, históricamente, es una ninfa griega, Dafne. Mirá. Ajá. Con PH Sí. al final. Sí. Ese es creo Es que la- origen original. Es la que Apolo perseguía, ¿no? O algo así. Pues exactamente. Ay, Aprendo cómo la sabe, filosofía Flor. con la historia. Es impresionante. Sí, hay una hermosa escultura de Bernini donde está ahí Dafne escapándose de Apolo tratando de agarrarla. Son todas historias de violación, Sí. las de la mitología griega, de chabón a chabón, de chabón a mina, de mina a chabón, lo que quiera, violación. Igual, sí. Muchas relaciones de poder. Sí. Y Tal Dafne cual. también era la amiga de Scooby-Doo. Pero Dafne, Exacto, yo siempre digo, es como Dafne, la de Scooby-Doo, pero con A. claro, Dafna, así. Tengo que aclarar siempre con A, como la loca del tupper con A. Es mi karma. Claro. Me persigue. Pero Dafna es como una deformación hebrea, por lo que tengo entendido. Ah, Claro. De hecho, Dafna en Israel es un nombre muy común. Acá es muy raro y todos no lo saben pronunciar. En Israel es un nombre más. Tengo calles con mi nombre incluso. ¿En serio? Mira. Me siento en mi casa. La calle La Loca del Tupper. Bueno, un día. Ah, no. Eso todavía no, pero la calle de Dafna sí. Hay ciudades y pueblos con el nombre. Dafna, entonces tengo entendido que esta semana vamos a hablar de algo que tiene que ver con los plásticos, que tiene que ver con nuestra salud también. ¿De qué nos vamos a hablar hoy, Dafna querida? Bueno, vamos a hablar de los plásticos en una forma que no es la forma en la que quizás más los conocemos y las Sí. que más interactuamos, que es una forma donde los plásticos son muy chiquititos, Sí. que son pedacitos de plástico menores a 5 milímetros. Se consta, como siempre, todas las normas nos llegan más tarde. Está habiendo un movimiento legislativo para prohibir los microplásticos, esperemos Sí. que no se demore mucho y que salga esta ley, para que justamente lo que se prohíbe es la fabricación y la venta de cosméticos con esta característica en sus exfoliantes. ¿Podemos reemplazarlo por otro tipo de partículas muy chiquititas y que sean exfoliantes y que no sean plásticos? Porque lo que pasa con eso justamente es que, y ahí lo mecho con la segunda categoría de microplásticos, que no son los microplásticos que generamos nosotros a conciencia de que son chiquititos, sino son los plásticos de cualquier tamaño, los grandes, un peine, por ejemplo, Sí. o un tenedor, que el plástico tiene esto de que no se degrada el plástico. O sea, no desaparece, no se descompone en otros. Por ejemplo, una banana, cuando se empieza a descomponer con el tiempo, la descomponen los microbios y la descomponen las bacterias, lo que hacen es descomponer químicamente. O sea, deja de ser banana y pasa a ser de vuelta carbono, hidrógeno, oxígeno. Sí. O sea, vuelve a ser elementos químicos que vuelven a ser otra cosa después. Y el plástico no le pasa eso. El plástico lo que hace es hacerse más chiquitito. O sea, un pedazo de plástico cuando se encuentra con el sol, o sea, no hay en el ambiente natural, no hay bacterias que coman plástico. Recién estamos empezando a encontrar en laboratorios algunas enzimas que evolucionaron para digerir plástico, pero son todas cosas muy, muy de ensayo de laboratorio. claro. En la naturaleza no existe ningún ser vivo que coma plástico y lo transforme de su alimento a otra cosa. Entonces el plástico, lo que empieza a pasar cuando se expone al sol,
Por ejemplo, imaginémonos un tenedor que terminó en el mar, Sí. un vaso, lo que hace es empezar a degradarse con el sol, a fotodegradarse con la luz, y empieza a hacerse cada vez más chiquitito. O sea, se rompe un pedazo, se rompe la mitad se rompe en la mitad, y cada pedacito se va rompiendo en la mitad hasta que se empiezan a hacer como si fuesen granitos de arena. Sí. Y terminan siendo como estos microplásticos del exfoliante, pero son microplásticos secundarios, se llama, que son los que se generaron por fragmentación de otros objetos plásticos, y son realmente, o sea, pueden ser realmente muy, muy, muy chiquititos. Nunca van a degradarse, solo que van a cambiar de tamaño. Van a ser cada vez más chiquititos hasta que claramente, como sabemos, los come y se alimenta toda la fauna marina, todos los pájaros, el 99% de los pájaros y de los peces que encontraron y que analizaron tienen plástico en su interior. Y también esa es una forma de que el plástico nos llegue a nosotros cuando estamos comiendo, por ejemplo, pescado. Claro. Estamos nosotros comiendo muchas partículas muy chiquititas de plástico que quedaron dentro del cuerpo del pescadito. Acá estoy indagando también, los saquitos de té también liberan microplásticos. Bueno, es interesante. Sí. Justo hoy estaba tomando un té con unas amigas y les contaba, ¿sabían que este saquito de té tiene plástico? Ay, no. Ay, ¿Por no. qué? Bueno, un bajón tomar un té conmigo, pero no, o sea, lo que pasa es que, claro, uno lo ve y es de papel. Claro, Sí. pero ¿y dónde está el plastiquito? Está ahí, porque es de 98% papel, 2% polietileno. Y es como ese pequeño porcentaje de polietileno que necesitan para sellar la bolsita. Vieron que la bolsita está sellada como por calor. Sí. Bueno, Ah. la celulosa no se sella sola. Oh, por Dios. Y también si fuera solo celulosa y la pones en el agua, en algún momento se empieza a deshacer. Entonces, eso está como entretejido. El material es celulosa y plástico. No es que tiene microplásticos puntualmente, sino que el material ya es un poquito plástico. Pero lo que pasa, y así es como yo, eso lo pude experimentar yo antes de leerlo. Cuando estoy compostando en mi compostera, yo pongo los sobres de té porque, bueno, es de papel. Sí. Y cuando estoy cosechando el compost, que cosechar el compost se le dice cuando ya es tierra y no queda nada, no quedan restos de la cáscara de banana que puse, ni no queda nada de lo que había inicialmente, ya es tierra, entonces puedo cambiarlo del lugar y usarlo. Y cuando estoy tamizándolo veo que hay como una malla, una red, algo como, yo no puse esto acá. Y empecé a pensar qué puede ser, hasta que me di cuenta que es lo que quedó de plástico del saquito de té. Sí. Todo lo que era celulosa se desintegró, se descompuso por las lombrices y los microorganismos, y me quedó una malla rara de Ahí plástico. resistiendo. Exacto. Y dije, bueno, Sí. y eso, claro, no se recicla, no se hace nada. Ujú. Dafna, ¿cómo se hace para prohibir los microplásticos? Recién mencionaste que en algunos países ya se está trabajando en la prohibición, pero ¿cómo puede funcionar esto? No me imagino una manera en la que decís, bueno, está prohibido. Claro, se pueden prohibir los microplásticos primarios, estos Ajá. que estamos fabricando nosotros. Ok. O sea, no fabriquemos microplásticos, no pongamos microplásticos en el mercado. Sí. Eso se puede prohibir porque, bueno, se puede regular la producción. Estos secundarios que hablábamos de los pedacitos de plástico más chiquititos que empiezan a surgir cuando se fragmenta un vaso de plástico que terminó en el océano, eso no es que se pueda prohibir, a menos que prohibamos un montón de plásticos y reduzcamos drásticamente el uso de plástico. En ese sentido también están los proyectos de ley de prohibición de plásticos de un solo uso, Sí. que en Europa algunos ya incluso se sancionaron y están esperando para como empezar a regularse y ponerse en acción. Acá están recién empezando a darse las batallas con
con la industria Sí. y a empezar a ver cómo se puede también encontrar una transición justa, porque claramente tampoco queremos y tampoco sería bueno ni deseable mañana cerrar todas las fábricas que están haciendo esto. También la verdad es cierto que es irreal pensar que vamos a poder prohibir todo el plástico, ni tampoco todo el plástico descartable, pero sí necesitamos reducir muchísimo de lo que estamos ahora usando de plásticos de un solo uso. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras se espera que se frene esta producción? ¿Qué podemos hacer como personas, digamos, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido, un poco lo que charlamos siempre es que si nosotros podemos, o sea, si nosotros nos ponemos, me gusta tu pregunta de, bueno, ¿y qué podemos hacer mientras tanto? Si queremos hacer algo mientras tanto. Claro. Porque mucha gente plantea que, bueno, mientras las empresas y los gobiernos no me obliguen o no hagan su parte, yo no hago la mía. Lo que nosotros podemos hacer es, en la medida en que realmente querramos cambiar estos hábitos y querramos dejar de ser parte de este problema y ser parte de la solución, es cambiar hábitos de uso de descartables. Entonces Sí. empezar a rechazarlos. Así como quizás rechazar la bolsa es algo que tenemos un poco más incorporado, Sí. vamos con nuestra propia bolsa y rechazamos la bolsa que nos dan en la verdulería o en todos los establecimientos que todavía dan bolsas en Capital, y ni hablar en el resto del país, donde no hay una prohibición de bolsas. Empezar a rechazar también los vasitos, los revolvedores, las pajitas, los vasos térmicos y los no térmicos, la bandejita de plástico. Empezar a reducir el consumo de descartables que vemos en nuestra vida. Lo que está bueno para eso también es ser conscientes de cuántos descartables usamos día a día. ¿Y qué onda de estos microplásticos en nuestro cuerpo? Bueno, o sea, no es que empieza a haber ahora, y son como muy nuevos los estudios que están estudiando el plástico en humanos, no son locales, entonces también a veces Claro. es un poco difícil decir, bueno, en Japón encontraron esto o en Alemania encontraron esto, y bueno, la realidad tampoco es universal para todos los humanos, pero sí tomaron muestras de materia fecal de un montón de seres humanos alrededor del Sí. mundo, y en la mayoría encontraron, en la inmensa mayoría encontraron plásticos, porque también encontraron plástico en el agua, en la cerveza, en la miel. O sea, el plástico, al ser realmente tan chiquitito, o sea, se mete llega de alguna forma a meterse en todos lados, y estamos tomando el agua también. Entonces empieza a pasar esto y estamos empezando a ser conscientes Claro. de esto que pasa. Y claro, y O sea, recién... es algo que hace 5 años no existía la información. Entonces claramente no existía, o sea, si bien obviamente los ambientalistas hace 5 años estábamos intentando reciclar plástico. Sí. Bueno, ahora que encima reciclar no es esa magia que quisimos creer, no se recicla todo lo que producimos, porque realmente producimos una cantidad monstruosa de materiales y de plásticos, o sea, de materiales descartables y de plásticos en particular. No llegamos a reciclar todo lo que se produce, y encima es muy difícil reciclar porque hay muchos tipos de plásticos. Bueno, temas para todas las columnas del año. Empieza a pasar esto, o sea, nos está afectando la salud, está colapsando los ecosistemas, está afectando a los ecosistemas, y eso hace que ahora empecemos a tomar conciencia de la urgencia de actuar. Es algo que, bueno, no estaba en agenda hace un par de años porque no estaba sucediendo que tengamos esta información. Estaba así la isla de plástico, el continente de plásticos, hay muchas formas de decirlo. Una muy famosa fue la primera que se descubrió en el Pacífico. Sí. O sea, se le dice isla, continente, tiene el tamaño de 3 veces Francia. O sea, Buena onda. muy grande. Sí. ¿Viste? No es que, bueno, hay un poquito de plástico, y no es tampoco cuando se le dice la isla de plástico, uno quizás se imagina
un montón de plástico acumulado donde uno podría ir y pararse. Sí. Pero no es tan rígido, es más como una sopa de plástico. Está todo el plástico flotando en diferentes tamaños y están muchos los microplásticos flotando, moviéndose de un lado a otro. Es más como si es una sopa con juliana de vegetales ahí, pero todo de plástico. Sí, sabroso. Dafna, Lolo, yo sé que soy muy densa con la ciudad en la que nací, con Ushuaia, pero lo siento mucho si es una ciudad muy fabulosa. No sé me pareció raro que no lo habías mencionado todavía. No sé si leyeron que Ushuaia prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comida. Es la primera ciudad de la Patagonia en tomar esta medida. Creo que es como la tercera del país. La multa por no respetar esta nueva regulación puede llegar hasta los 90.000 pesos. Toma. Espectacular. Más razones para cuidar, ¿no? Sí. Me parece que eso es buenísimo y no es casual que pase en Ushuaia. Donde ya un lugar en el que ya se dejaron de usar bolsas antes que en el resto del país, las bolsas tradicionales. Y además, Dafna, perdón que te interrumpa, pero tampoco me parece casual que justo el intendente de Ushuaia es millennial. Entonces, con esto no quiero decir pero me parece que hay quizás también como, ¿no? Una cabeza más abierta a las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Sí, creo que lo que tiene principalmente, más que el medio ambiente, es más general. Creo que lo que tenemos los millennials, en ese sentido, es una cabeza más abierta a que los cambios son posibles y necesarios, y no hay tanta excusa de, bueno, pero es difícil, y bueno, pero así se hace siempre, y bueno, pero como que yo siento que las generaciones, o sea, la generación X, o sea, las que vienen antes y quizás están, o sea, querramos o no, ahora está buenísimo que vos decís que él sea el intendente o el gobernador. Las personas que están en posiciones de poder y son de otra generación, la resistencia al cambio es mucho mayor, más allá de por la juventud o no, que eso también afecta, porque uno cuando es joven tiene más proclive al cambio, y cuando uno es más grande también va generando más resistencias. Pero siento un poco que pasa esto, o sea, la generación millennial está en el medio, no es la centennial que está sintiendo la amenaza con Greta a la cabeza diciendo me robaron la infancia y yo no sé si voy a vivir 50 años porque nos extinguimos. Esos son como las víctimas, los centennials, y las otras generaciones son como los victimarios que generaron esto, y nosotros estamos como en el medio. Digo nosotros porque yo también soy muy millennial. Estamos como en el medio donde, bueno, llegamos tarde para ser victimarios. O sea, todavía yo no estaba en el mercado laboral cuando ya todo esto estaba establecido, y ya o sea, muchos de mis amigos ya tienen hijos, o sea, tampoco es que estoy tan en la vanguardia de soy joven y tengo toda la vida por delante. Y creo que quedamos un poco en el medio, entendiendo las dos campanas, entendiendo, bueno, el status quo, todas las cosas que falta cambiar, o todas las cosas que cuesta cambiar. Entendemos las cosas como son y entendemos la urgencia de cambiar las cosas. Entonces, creo que está bueno porque tenemos esa flexibilidad. Pienso, bueno, en esto que comentás del gobernador, de, bueno, no es fácil bajar una prohibición así. No es para nada fácil dar la batalla con los lobbies, dar la batalla con las industrias. O sea, son cosas que realmente requieren, en un punto, como dice Greta, requieren valor, requieren de que, o sea, agarren, se pongan las pilas, junten fuerza y tengan huevos y hagan las cosas que son necesarias, más que son posibles. O sea, igual, Dafna, tenés toda la vida por delante. Sí, tengo todavía por delante, pero no es lo mismo tener 15 que tener 30, ya es el doble. Ser millennials hoy. Dafna, ¿dónde te seguimos y demás? Contanos tus sucursales. Bueno, me siguen en todas las redes sociales, en Instagram especialmente y en Twitter, como La Loca del Tupper, todo junto, y T-A-P-E-R, Tupper con A. Tupper. Tupper, como suena coloquialmente.
La loca del tupper, justo expliqué, ahí hay un videíto, un IGTV sobre los microplásticos donde muestro un poco también cómo puedo yo experimentar esto de los microplásticos cuando agarré una maceta que tenía en mi casa y la toqué y se rompió. No. Pero le pasé por al lado, más casi que la acaricié y se rompió porque, bueno, se ve que era un plástico muy berreta, muy barato. Me costó muy barato, yo la compré muy feliz porque no me costó mucha plata y ya se rompe sola, pero cuando yo la tenía en mi mano los pedacitos empezaban a hacerse arena. Esto que charlábamos al principio. Primero eran pedacitos que tenían capaz 5 milímetros, un poco más, y a medida que los manipulaba se deshacían. Y bueno, eso, o sea, los invito a que vean el video en Instagram, que está bastante interesante. Ahí está, la loca del tupper. Dafna Nudelman, hoy hablándonos de microplásticos. Hemos aprendido, Dafna, muchas gracias. Bueno, buenísimo, chicos. Nos volvemos a encontrar. Un beso, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós.